Vamos a nuestras sagradas escrituras, libro de Levítico, capítulo 27, verso 30. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Lea conmigo fuerte, hermanos, la última frase de este verso 30. Es cosa dedicada a Jehová. Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra, que podamos entender tu consejo para poder ponerlo en práctica. Siempre estás obrando, Señor, bendiciendo a tu pueblo, pero también desafiándonos. Ayúdanos a entender esta verdad bíblica en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, iglesia, en esta tarde. Hoy, hermanos, quiero continuar con la serie El desafío de la fe. Y el tema que he titulado en esta tarde es el desafío del dar. La semana pasada hablamos sobre el desafío del hacer, las cosas que Dios ha demandado a su pueblo como una forma de probar si realmente le creen y van a ser obedientes. Pero también en las Escrituras encontramos cuando Dios ha desafiado a su pueblo no solamente con el acto de hacer algo, en este caso apartar el día del Señor, como lo vimos hace 8 días, sino que hoy vamos a hablar sobre cuando Dios desafía nuestra fe respecto a la cuestión de que nosotros tenemos que dar algo. Porque sin duda, hermanos, muchas veces batallamos con el darle a Dios lo que a Él le corresponde. Por eso quiero tratar en primer lugar, hermanos, entender lo que la Biblia habla sobre la naturaleza del hombre. La Biblia nos enseña, iglesia, que todo hombre es pecador. No hay ninguno justo, ni uno. Y por cuanto somos pecadores, en nosotros hay evidencia de esa naturaleza pecaminosa, a lo cual el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Gálatas capítulo 5 como las obras de la carne. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 nos habla las evidencias de la naturaleza pecaminosa en el hombre. En la carta a los Efesios capítulo 4, como en la carta a los Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo describe las características de la naturaleza pecaminosa. Pero en esto, hermanos, en la naturaleza pecaminosa que cada hombre carga, hay algunas que están relacionadas en cómo nosotros nos acercamos y nos relacionamos con Dios. Otras tienen que ver en cómo nos relacionamos entre personas. Yo quiero hablarte sobre algunas características de esa naturaleza pecaminosa que, aunque nosotros que ya hemos creído en Cristo, nacido de nuevo, transformado por su poder, libres de la esclavitud del pecado, todavía seguimos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa. Y el creyente necesita vivir en el Espíritu para mostrar el fruto del Espíritu. Pero si el creyente no alimenta su relación espiritual y vive en la carne, morirá, dice la Biblia, y se manifestará en su vida el fruto de la carne. Y entre una grande lista que el apóstol Pablo y la Biblia nos menciona sobre la evidencia de la naturaleza del pecado en la vida, tenemos como el orgullo, 2, la vanidad, 3, la incredulidad, 4, la avaricia, 5, la codicia y la ambición.
Yo les pregunto, iglesia, de manera sincera, aunque no me tienen que responder con un sí o un amén o levantar una o dos manos, piénselo desde su corazón. ¿Hemos batallado con algunas de estas obras o fruto de la carne, con el orgullo? ¿Hemos sido o somos vanidosos? ¿Hemos sido o somos orgullosos? ¿Hemos sido o somos incrédulos? ¿Hemos sido o somos avariciosos? ¿O también somos o hemos sido codiciosos y llenos de ambición? No podríamos decir, no, yo nunca, hermanos. Todos somos pecadores. Y todos estamos en esta naturaleza pecaminosa que si no fuera por la obra poderosa de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu que transforma nuestro corazón, aún seguiríamos encadenados a estos frutos de la carne, estos frutos de la naturaleza pecaminosa, que a palabras del Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero si nos damos cuenta, hermanos, es una lista todavía muy larga y no voy a mencionar todo. Pero cuando en la naturaleza del hombre hay orgullo, ese orgullo se muestra en su relación que él tiene con Dios. Cuando el hombre es orgulloso, hay un obstáculo para buscar de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre es vanidoso? Bueno, cuando el hombre es vanidoso tiene presunción. Y cuando tiene presunción, no puede vivir de manera armoniosamente con Dios y con los demás. ¿Qué pasa cuando el hombre es incrédulo? Cuando el hombre es incrédulo, su relación con Dios está obstaculizada y no puede recibir de las bendiciones y de la gracia de Dios por su falta de creer o por la dureza de su corazón. ¿Qué pasa cuando un hombre es avaricioso o cuando es codicioso? No solamente eso a Dios no le agrada, sino cuando el hombre está lleno de la avaricia y de la codicia, afecta a las personas que están a su alrededor. ¿Cuántas personas han sufrido de fraudes y de despojos? ¿Cuántas personas han sufrido o la familia ha sufrido cuando el corazón del hombre se llena de vanidad, de avaricia, de codicia y ambición? El ser humano está propenso a desarrollar este fruto si no entrega su vida a Jesucristo. El ser humano no va a poder hacer nada para ser libre hasta que no haya un arrepentimiento y una conversión, y una vez que esto se ha realizado, viva y dependa del Espíritu Santo. Y para eso Dios nos quiere ayudar. Dios ha enviado el poder de su palabra y la obra de su Espíritu para poder, hermanos, vivir conforme al Señor y no conforme a nuestra naturaleza. Porque repito, si vivimos conforme a nuestra naturaleza, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Aquel que siembra para corrupción cosechará muerte, pero aquel que siembra para vida cosechará vida en el Señor. ¿Qué hace Dios para ayudarnos? Bueno, si algo puedo ver en la Biblia, es que Dios nos desafía por medio de su palabra para creerle y obedecerle. Dios nos pondrá en diferentes circunstancias para ver si realmente en nuestra fe nos sometemos a Él, y Él por medio de su Espíritu, la fe y la obediencia nos ayudará a que esta obra de la carne esté muerta en nosotros y podamos vivir conforme al Espíritu. Por eso en esta tarde, iglesia, quiero hablarte cómo la Biblia nos muestra al Dios que demanda darle lo que es suyo, como una forma de que su pueblo aprenda a depender de Él, para que su pueblo aprenda a dejar el orgullo, para que su pueblo aprenda a dejar la vanidad, para que su pueblo aprenda a dejar la avaricia y la codicia. Dios hace esta obra por medio de su palabra
demandándonos hacer algo, y este algo tiene que ver con el dar. Si Dios no nos demandara dar, no podríamos, hermanos, enfrentar esta naturaleza pecaminosa, pero gracias a la ayuda del Señor y a la obra de su Espíritu Santo, podemos dar. Podemos mostrar fruto ante el Señor. Yo quiero que usted vea en su Biblia, hermanos, que cuando hablamos del diezmo, el diezmo es algo delicado. A muchos no les gusta hablar del diezmo. Hay pastores que evitan hablar sobre este tema. Hoy en día por las redes sociales proliferan gente que se burla de los cristianos evangélicos, protestantes o pentecostales porque dan el diezmo y porque dan ofrendas. Y yo quiero hacer aquí una autocrítica. En primer lugar, hay muchas personas, ministros del Señor, que por un mal testimonio, por la administración de los bienes que el Señor da, mucha gente por eso no se acerca a la iglesia. Mucha gente no quiere conocer del evangelio. ¿Por qué? En tu iglesia cobran diezmos. No, porque los pastores con el diezmo hacen todo y tienen todo, y mira cómo está el pueblo. Y la gente siente como un rechazo, una forma de no querer acercarse a Dios por este tema. Otras denominaciones u otras doctrinas critican a la iglesia evangélica porque en tu iglesia cobran diezmo. En tu iglesia siempre piden ofrenda y piensan que dar ofrenda y dar diezmo es negativo, que dar diezmo y ofrenda es algo malo. Pero bíblicamente dar diezmo y ofrenda es malo, es negativo, a Dios no le gusta, Él no lo pide. Sin duda alguna, la mayoría de las personas hablan desconociendo las verdades de la Escritura. Porque si algo Dios demandó a su pueblo, es que su pueblo aprendiera a darle a Dios lo que le pertenece y obedecerle a Dios. Y una de las formas, porque no quiero decir que es la única, una de las formas en que el hombre demuestra fe y obediencia es darle al Señor lo que Él demanda. Y en el Antiguo Testamento Dios estableció no solamente los diezmos como la única forma de darle al Señor. Dios también, cuando escogió a su pueblo y le dio su ley, les dijo que dieran ciertos tipos de ofrenda. Israel no daba una ofrenda, daban varias ofrendas que Dios había establecido en su ley. Por mencionar algunas: ofrenda para el holocausto, para la oblación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda expiatoria y ofrendas voluntarias. Dios siempre demandó a su pueblo para que realmente ellos puedan creer que ellos dieran al Señor. Ahora, mis amados hermanos, lo que yo quiero decir es que esto no quiere decir que Dios tenía problemas económicos en el momento que sacó a su pueblo de Egipto. No es que Dios necesitara que el pueblo llevara todo este tipo de ofrendas porque Dios pasaba por una escasez económica en el Banco Central del cielo. No. Si Dios establece en su ley que su pueblo entregara ofrendas, era porque Dios probaba el corazón de su pueblo y porque era para bendición y para bien del pueblo. ¿Se dan cuenta que la Biblia habla que el pueblo siempre entregó ofrendas? Y aunque muchos dirán, pero eso es del antiguo pacto, de la ley, ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, ahora nosotros somos libres del cumplimiento de la ley. Pero en el Nuevo Testamento Jesús en su predicación siempre instó al pueblo a darle al Señor lo que es del Señor. Pero también cuando Dios llama al apóstol Pablo para los gentiles y en la doctrina que el apóstol Pablo escribe a las iglesias gentiles, también ordena, manda y aconseja que la iglesia dé ofrendas, que la iglesia apoye, que la iglesia ayude a los necesitados y que la iglesia honre y tengan en estima a quienes trabajan para ellos. Porque había derechos de apóstol,
Había derechos de quienes servían de predicar el evangelio, y el Espíritu Santo al inspirar no está diciendo no, que el que predique del evangelio no pueda vivir del evangelio. No, la instrucción en el nuevo pacto es que el que viva del evangelio, predique del evangelio, pueda vivir del evangelio. Así que Dios no prohíbe, o ya en el nuevo pacto Dios no quiere que se le dé. Él sigue pidiendo y demandando lo que le pertenece, porque prueba los corazones de su pueblo. Y entre estas formas que Dios desafía a su pueblo para dar, está el diezmo. Esta palabra diezmo del hebreo maaser, que significa literalmente la décima parte. Ustedes se preguntan por qué damos diezmo. ¿Por qué Dios establece el diezmo? Bueno, la Biblia de Estudio de la Vida Plena menciona este comentario. Dios exigió a los israelitas que dieran una décima parte del producto de la tierra, del ganado y de sus ingresos, como un reconocimiento de que Dios los había bendecido. Repito, el diezmo no es porque Dios necesita tu dinero. El diezmo no es porque Dios está falto de recursos. Era una forma en que Dios probaba el corazón de su pueblo y enseñarles que todo lo que tienen y todo lo que son es gracias a Él. Y dar el diezmo es una forma de reconocer las bendiciones de Dios. ¿Saben por qué? Porque de Dios es todo. A Dios le pertenece todo. Vamos a ver nuestra Biblia en el Salmo 24, verso 1. Lo que la palabra del Señor nos dice en este texto. Salmo capítulo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no necesita nuestra décima parte. Él nos la demanda como una prueba de nuestra fe, porque al final todo es de Él, todo le pertenece al Señor. Salmo capítulo 50, verso 18, verso 10 y 12. Salmo 50, verso 10 al verso 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El diezmo que Dios estableció en el pacto del Sinaí, de la ley, exigía diezmo no solamente de la tierra, sino también de animales, como una muestra de que Dios en su palabra, Él dice, todo es mío. Usted puede leer conmigo lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 29. Cuando Dios crea todo y nos queda como registro para que ningún ser humano tenga duda. A este mundo venimos sin nada y nos vamos sin nada. No nos pertenece nada, todo es de Dios. Génesis 1, 29 dice la palabra. Y Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y el diezmo incluía diezmo de lo que el campo producía. Pero todo lo que produce el campo, ¿de quién es? De Dios. Y Dios se lo da al hombre como una forma de bendecirlo. Vayamos ahora a Génesis capítulo 9, verso 3. Y en este texto, cuando Dios hace un pacto con Noé y le muestra cómo lo iba a bendecir, Dios le expresa a Noé. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Por eso Dios pidió a un diezmo de los animales. ¿Por qué? Porque Dios ha dado al hombre todo, plantas y animales, como una forma de bendecir al hombre y mantenerlo con vida sobre la tierra. En Deuteronomio capítulo 1, verso 8. Vamos a este texto, Deuteronomio capítulo 1, verso 8.
mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. La tierra donde iba a establecerse Israel no era de ellos, Dios se los había dado. Por eso Dios demandó como un desafío a la fe de Israel: solo denme la 10ª parte. Todo es mío, pero quiero que ustedes aprendan a confiar, a depender, y que soy yo el que les he dado todo como una bendición para sus vidas. La gente que tiene problemas con esta verdad es porque probablemente hay incredulidad, o porque probablemente hay orgullo, o porque probablemente haya vanidad, o porque probablemente haya avaricia o haya codicia. Por eso Dios quería probar a su pueblo por medio de la ley, de las ofrendas y de los diezmos, mirar que nosotros solo podemos depender de nuestro Dios. Pero hay personas que dicen: pastor, yo no doy mi diezmo porque eso es del antiguo pacto. No hay evidencia del nuevo pacto. Pero la Biblia nos demuestra en Génesis capítulo 28, y quiero que lean conmigo capítulo 28, verso 20 al 22, que Jacob hace una promesa con Dios y le dice que daría del diezmo. Y en la época donde Jacob vivía, todavía no había la ley del Sinaí. Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. Estas son las palabras de Jacob. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, la 10ª parte, el ma'ashá, daré para ti. Esto es antes de la ley, pero en Jacob había un deseo de otorgarle a Dios en el reconocimiento que Dios lo bendeciría. Y el diezmo de Jacob es una forma de obediencia, agradecimiento y honra a Dios. La pregunta es: ¿por qué Jacob hace este voto con Dios y le dice que le daría el diezmo al Señor? Porque su padre Abraham le enseñó a hacerlo. Porque Abraham también entregó sus diezmos al Señor. Vaya conmigo a Génesis capítulo 14, verso 18 al 19. En la guerra que hubo y enfrentó a Abraham para liberar a su sobrino Lot, Dios le dio la victoria sobre esos reyes que se habían levantado en contra de los reyes de Sodoma y Gomorra y otros reyes más. Y del botín de esa guerra y de las bendiciones que Abraham había recibido, Abraham dio sus diezmos al Señor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. No había Moisés, no había ley. Probablemente esta situación de Abraham fue más de 400 años, más de 600 años atrás de que se diera la ley. Abraham ya daba sus diezmos al Señor, porque él reconocía que si todo lo que tenía era gracias a la bendición de nuestro Dios. Por eso debemos entender el diezmo, hermanos, no algo que Dios establece porque nos quiere cobrar. Dios no es Hacienda, no es Lolita, y no nuestra hermana Lolita, así le decían antes a la hacienda pública. Todavía tengo que pagar el 16% de IVA y aparte tengo que darle el 10% a Dios. Bueno, esto no es Hacienda. Pero Dios sí establece a su pueblo que le dieran lo que le pertenece, porque está formando en su pueblo total dependencia y confianza hacia Él. Yo quiero que vean ahora en el libro de Números capítulo 18, verso 21.
el propósito y por entender el porqué, la razón de ser del diezmo. Libro de Números, capítulo 18, verso 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. El pueblo tal vez se preguntaba, ¿por qué Dios en su ley me demanda apartar la 10ª parte de lo que produce el campo y de los animales? ¿Por qué tengo que entregarlo? Bueno, Dios en su ley es clara y menciona, porque los diezmos yo se los he dado a los levitas. ¿Y quién es un levita? De acuerdo al Antiguo Testamento, la tribu de Leví fue la tribu que Dios escogió para que ellos sirvieran y ministraran delante del Señor. Todas las demás tribus iban a tener heredad, posesión en la tierra cuando entraran a Canaán, a la tierra prometida. Pero a Leví Dios no le dio una porción de tierra como patrimonio o escrituras. A ellos los llamó, los apartó y los consagró para que trabajaran y se dedicaran al servicio del tabernáculo, de la adoración, de lo que Dios había establecido en su pacto. Y las otras tribus podían trabajar, podían cosechar, podían hacer todo lo que quisieran y tener lo que quisieran. Pero los levitas tenían la obligación, pero no lo vea como una obligación, como una carga. Tenían el grande privilegio de servir delante del Señor. El alto honor que Dios les confirió de su palabra y de todo lo que es santo y dedicado y apartado para Él. Ellos no podían labrar la tierra, ellos no podían salir al campo desde temprano y disfrutar del esfuerzo de sus manos. Pero ellos sí trabajaban y servían en el cuidado y en el mantenimiento del tabernáculo y después del templo. Y Dios, que es un Dios justo y bueno, también les da bendición a ellos porque son parte del pueblo. ¿Y cómo? De lo que Dios bendecía a su pueblo, el pueblo al apartar el diezmo se lo daban porque era para ellos, porque ellos servían en el ministerio. Otra cita, Levítico capítulo 27, verso 30, que es el texto que leímos en un principio. Levítico 27, 30 nos menciona que el diezmo es cosa dedicada a Jehová. El pueblo tenía que entender que entregar el diezmo no era la cuota para mantener a una tribu que no iba a trabajar. Porque cuando en el corazón, en la naturaleza pecaminosa, se llena de incredulidad, de avaricia y de codicia, para esta persona puede pensar en su naturaleza, o sea, todavía que yo trabajo tengo que mantener a una tribu, solo porque Dios dijo que no les va a heredar, yo les tengo que dar. Bueno, para evitar ese tipo de pensamiento y normar el corazón de su pueblo, en este desafío les dice, el diezmo es dedicado al Señor. El pueblo tiene que aprender que cuando entregan su diezmo, no se lo están entregando al hombre. El diezmo es del Señor, dedicado a Él, es para Él. Y Dios decide qué hacer con él conforme a su voluntad y sabiduría. Y Dios decidió que el diezmo se los daría a las levitas por el ministerio que ellos hacían. Como también el diezmo cada 3 años servía para que los almacenes donde se guardaba todo lo que el pueblo daba como diezmo, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 14, cada 3 años el levita, el huérfano, la viuda, el extranjero, fuera y comiere. Dios podía hacer lo que Él quisiera con lo que Él demandaba. Solamente Él quería que su pueblo obedeciera y aprendiera a depender y a confiar en Él. Nunca nos olvidemos de este principio. Deuteronomio capítulo 14, verso 27. Y no desampararás a levita que habitare en tus poblaciones,
porque no tiene parte ni heredad contigo. Por eso Dios establece el diezmo. Y la obligación del pueblo de cuidar a quienes ministraban, no desampares al levita. Ahora, este texto, si usted va versos atrás, a partir del verso 22, se inicia la ley sobre el diezmo. Entonces, el diezmo no es nada más como hoy dice el mundo, quienes las personas en su naturaleza caída critican y señalan esto. Por la dureza del corazón creen que el diezmo es para enriquecer a una persona, en este caso al pastor. No, el diezmo es del Señor. El diezmo es de Él y Dios hace con Él, con los propósitos que Él tiene para su reino y gloria. Por eso Dios enseña a su pueblo a darlo. Pero Dios no quiere nada más que el pueblo lo dé por dar. De nada sirve que el pueblo fuera y entregara sus diezmos de trigo, entregara sus diezmos de los animales, entregara los diezmos como ingreso, porque si les quedaba lejos podían vender ese animal y el equivalente económico entregarlo como su diezmo. Ahí está, Señor, ya cumplí tu ley. Para los levitas, Dios no pide esa actitud. Porque si se entrega el diezmo con esa actitud, no vale. Dios no solamente está demandando lo que es suyo, Dios quiere ver el corazón de su pueblo. Porque a palabras de Cristo, ¿en dónde está el pecado? En el corazón del hombre. Es en el corazón del hombre donde nacen las envidias, las blasfemias, las codicias, todo lo malo, la naturaleza pecaminosa. Dios quería que esta práctica se hiciera de la manera correcta. ¿Y cuál es esa manera? En Deuteronomio capítulo 14, verso 22, dice la escritura: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Aquí está el propósito principal por el cual Dios desafía a su pueblo en su fe en la cuestión de dar. Voy a probar si andas en mi temor. Y el temor de Jehová es sabiduría. Y el temor a Jehová no es tenerle miedo a Dios, es reconocerlo a Él sobre todas las cosas. ¿Quieres ser sabio en tu vida? Haz lo que Dios ha establecido para andar en su temor. Y el diezmo no lo ves como algo gravoso, algo, lo tengo que dar. Dios sigue pidiendo de su pueblo que tengamos temor de Él. Esto no ha sido abolido, esto no cambia, son principios para nosotros. También tenemos que andar en el temor. Y el temor de Dios es reconocerle. Yo no puedo dejar que en mi corazón crezca la incredulidad. Yo reconozco que Dios es bueno, misericordioso y proveedor. Y eso es andar en su temor. Y si el Señor me demanda, doy, no porque yo quiero, sino porque, Señor, mi vida, mi familia, dependemos de ti. Te reconozco a ti, Señor, y no me duele por medio de la fe darte lo que a ti te corresponde. ¿Por qué? Porque todo lo tengo de ti. Ese es el temor de Dios. ¿Y cuándo tenemos que tener el temor de Dios? Diga conmigo, todos los días. ¿Y cómo debemos de practicar el temor de Dios? De todas maneras, como está establecido en su palabra. Y el diezmo es una forma de demostrarle a Dios que tenemos respeto, reverencia y reconocimiento de Él, ¿sí o no? Gracias por esos amenes. Pero también en Deuteronomio capítulo 14, verso 26, mire lo que dice el Señor: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Estamos todavía hablando de la ley del diezmo. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Dar el diezmo, hermanos, debe de ser un acto de alegría y gozo.
Ah, tanto tengo que dar. Pero Señor, Dios no demanda esa actitud para darle a Él lo que a Él le pertenece. Si realmente lo crees, dalo con alegría. Involucra a tu familia, dalo con alegría. Y este principio sigue vigente para nosotros. Cuando nosotros démosle al Señor, sea nuestro diezmo, sea nuestras ofrendas, sea nuestro servicio, todo lo que hagamos por el Señor, hay que hacerlo con alegría. ¿Y sabe cómo se refleja la alegría? ¿Cómo se refleja la alegría? A ver, sonríame. Y si trae un cubrebocas, sonríe con todo el cubrebocas. Que se vea la alegría. Pero no esa risita de que a veces al Señor te doy lo que te corresponde. Que no, esa es risa fingida. Mejor no lo dé. Alégrese, hermano. Démosle al Señor con alegría. Así que Dios ve más allá del valor económico o las cosas que se dan de lo que le pertenece a Él. Dios mira en primer lugar el corazón, la actitud del corazón, cómo nos acercamos a Él y en medio de nuestra fe y obediencia le creemos y le damos al Señor. Yo recuerdo en mi juventud cuando decía, yo cuando estudie voy a estudiar política y voy a ser diputado. Y los diputados ganan como 150,000 al mes. 150,000, ay, voy a dar como cuánto de diezmo. Ay, no es mucho. Y cuando sea presidente voy a ganar 300,000, 30,000. Ay, no es mucho. Yo me acuerdo en uno de mis trabajos, por un bono en el trabajo, cuando vi el cheque, agárrenme, le digo, porque me voy para atrás, no lo creía. Y después dije, pero tengo que dar esto de diezmo. Quieran o no, hermanos, en nosotros hay una naturaleza que a veces nos resistimos, como que es mucho. En ese caso, en ese tiempo cuando yo trabajaba, iba a una iglesia, no aquí, estaba en Pachuca. Y ahí yo recibía la palabra y donde estaba iba a diezmar. Pero como cuando dije, ay Señor, ¿y si lo doy como por pagos chiquitos? Como Electra. Lo voy a dar todo, pero por paguito, porque pues yo necesito esto y yo quiero el otro, aquello. Hermanos, esa es nuestra naturaleza, que a veces no se quiere sujetar al Espíritu. ¿Quién te dio esa bendición? Dios. Dale a Él lo que le pertenece, como una muestra de gratitud, de reconocimiento, gozo, fe, obediencia y alegría. Mira, yo le voy a contar otra historia que me pasó, porque no voy a hablar de alguien, le estoy hablando desde mi propia experiencia. Yo tuve un problema con un pastor en la iglesia donde me congregaba en Pachuca. Pero el problema no lo tenía el pastor, lo tenía yo, porque me había enojado porque el pastor me llamó la atención. No me gustó las palabras del pastor en un momento difícil que yo pasaba y me enojé. Y cuando recibí una beca, yo digo, voy a diezmar porque eso es lo que me han enseñado en la iglesia. Pero iba tan enojado a la iglesia que le di el sobre al pastor. Ahí tiene mi diezmo, pastor. Pero me voy de esta iglesia. Y me cambié de iglesia, Pachuca, con una mala actitud. Yo le doy gracias a Dios porque Dios trató con mi vida y me enseñó a honrar y a respetar. Me dolió cuando las puertas del trabajo se me cerraron, cuando no encontré nada y me sentía frustrado, porque había ahora una iglesia más grande y quería servir. Y en el tiempo que estuve en esa iglesia nunca me llamaron a servir, porque yo estaba con una actitud que a Dios no le agrada. El Señor me hubiera dicho, mejor no me lo des. No es la cantidad, es la actitud, es la obediencia, es el deseo de honrar a nuestro Dios, como una forma en la cual ahora nosotros, que el Espíritu vive en nosotros, nos dejamos desarrollar en el Señor. Pero la Biblia, hermanos, así como el ejemplo que yo les doy de lo que yo pasé, y lo digo con vergüenza, hermanos, y está grabado y va a salir.
Y yo después tuve que mandarle un mensajito y hablar con el pastor de aquella iglesia y le pedí disculpas, porque él no había hecho nada. Yo dejé que mi corazón se enojara y me voy. Pero la Biblia también habla de malas actitudes del pueblo respecto a lo que tienen que dar, porque cuando Dios demanda, muchas veces nuestra naturaleza no queremos. Vaya conmigo al libro del profeta Ageo, capítulo 1. Y en el capítulo 1 de Ageo, el pueblo, una vez que salieron del exilio, 70 años del cautiverio en Babilonia, y regresan a Jerusalén, empiezan a construir el templo, pero se desaniman, abandonan y pasan años. Y el templo estaba ahí. No daban nada, ni de ofrendas, ni de diezmos, descuidaron. Y Dios levanta al profeta Ageo para reclamar la mala actitud del pueblo en ese momento. Verso 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Desierta, hermanos, porque como no la habían terminado, ¿cómo el pueblo iba a poder ir a ofrecer alabanza y ministrar al Señor y reconocer a Dios con sus ofrendas y sus diezmos, si el pueblo se empezó a dedicar en sí mismos y se olvidaron de la obra del Señor? Bueno, Dios les dice: mediten, despierta, meditad bien sobre vuestros caminos. Miren lo que les pasa: siembran mucho y recogen poco. No os saciáis, nunca están satisfechos. Os vestís y no se calientan. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué el pueblo estaba bajo maldición? Porque se olvidaron de darle a Dios. Y no solamente hablo del diezmo, de darle todo lo que a Dios le pertenecía, tanto en ofrendas como en culto y el cuidado de su casa. Por eso no te puede ir bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás dando muestras de temor, reverencia, fe y confianza en el Señor. Pero también en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, que es un texto que todos conocemos muy bien, Dios hace como una interrogativa ante su pueblo y los está como si estuviera en un juicio, interrogando y preguntándoles. Y Dios les dice al pueblo por medio de Malaquías: ustedes me han robado. Ya el templo ya lo terminaron, el templo ya estaba funcionando, pero la iglesia dejó de, más bien el pueblo de Israel, Judá, dejó de dar sus diezmos al Señor. Y Dios los llamó: ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? Dice el Señor, Malaquías capítulo 3. Verso 10. Desde el verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta de Dios: en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Saben, hermanos, cómo Dios catalogó la actitud del pueblo de no entregarle y no reconocer como un acto de fe y obediencia sus diezmos ante el Señor? ¿Cómo el Señor lo trató? Como un robo. Y los llamó ladrones. ¿A cuánto les gustaría que alguien lo señalara a uno como ladrón, como ratero? Hermanos, yo no sé usted, pero yo cuando vi el capítulo del Chavo del 8, cuando le dicen al chavo y todo, ratero, y la carita del chavo saliendo de la vecindad, ¿no le dio tristeza que le llamaran así? Ahora, no se ponga triste por el Chavo del 8. Pongámonos tristes por el pueblo en el tiempo de Malaquías, cuando Dios los señala como ladrones. Era una manera de señalar lo que realmente estaba pasando en el pueblo. Dejaron de darle al Señor lo que le correspondía. Eso muestra que el pueblo empezó a vivir, porque si ustedes, hermanos, leen todo Malaquías, hermanos, ayer lo estaba leyendo y las lágrimas de cómo vivía el pueblo después de que Dios los liberó de 70 años de exilio en Babilonia. Los sacerdotes ofrecían animales tuertos y defectuosos cuando la ley lo prohibía. Los sacerdotes y el pueblo abandonaron a sus mujeres y adulteraron teniendo otras mujeres paganas.
El pueblo también se desenfrenó y dejaron de ofrendar y diezmar al Señor. Era terrible la situación espiritual en el tiempo de Malaquías, después de que Dios había cumplido sus promesas, Dios los había restaurado y había prometido su presencia en ellos. Entonces, podemos entender, hermanos, que esta actitud de robarle a Dios tiene que ver con la condición espiritual del corazón. Yo con esto no quiero decir, si tú no entregas el diezmo no vas a ser salvo. No, no hay ninguna evidencia bíblica. Somos salvos por fe y por gracia. Pero nuestra fe tiene que mostrar, no como que si esto lo hago voy a ser salvo. No, por gratitud, por amor, porque le creo al Señor, porque le busco, porque estoy agradecido. Pero cuando dejamos de mostrar al Señor nuestra fe, por eso Dios va a desafiarnos en cuestiones de hacer, como también en cuestiones de dar. Y cuando dejamos de dar, es porque probablemente la condición del corazón es que la persona no está viviendo en el Espíritu. Y no con esto quiero decir, si tú no diezmas no tienes del Espíritu. No, tú tienes del Espíritu porque si has creído en Dios, Dios te ha sellado con el Espíritu Santo. Pero una cosa es ser sellados por el Espíritu y otra es ser obedientes al Espíritu Santo. Y Dios quiere obediencia. Dios quiere una entrega hacia Él. No por temor a ir al infierno, no, iglesia, porque reconoces la bondad, la misericordia y la gracia de Dios para con tu vida. Estas son las actitudes que la Biblia nos muestra del pueblo, pero no solamente tiene que ver con robar. Ahora vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 23 y con esto quiero dar las aplicaciones para finalizar. Mateo capítulo 23, verso 23. Estas son las palabras de Cristo. Gloria al Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello o lo otro. Dios no está prohibiendo a los judíos en este contexto el que no diezmaran. Tal vez los judíos decían, felicítanos, estamos diezmando, pero dice el Señor, ¿de qué sirve que ustedes están diezmando si están dejando lo más importante? Actuar con justicia, actuar con amor. No les cuenta su diezmo. El Señor dice, háganlo, obedezcan, muestren su fe, obediencia, gratitud a todo lo que Dios da, pero al mismo tiempo practiquen el amor, practiquen la misericordia, practiquen la justicia y la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que nadie se engañe, iglesia, y se lo tengo que decir claramente, no porque diezmemos, esto me da como un colchoncito para hacer lo que yo quiera. Pues estoy bien con el de arriba. Una vez me dijo una persona allá afuera evangelizando, así medio tambaleándose, pues pastor, yo estoy bien con el jefe. Espero con el jefe de la plaza, no sé, pero no me digas que estás bien con el de allá arriba, si los frutos de tu vida demuestran que no es así. Hermanos, queremos estar bien con Dios, hagámoslo de la manera correcta. Aprendamos a depender de Él, aprendamos a crecer en Él, porque recuerden, un desafío es una situación nueva o difícil que produce en la persona cierta ansiedad. Y cuando Dios nos desafía por medio, hermanos, del diezmo, del dar, no es, hermanos, porque Dios es malo. Muchos dicen, es que yo no lo doy porque Dios sabe que si lo doy, no voy a tener para hacer esto. El Señor dice, es que por eso quiero que des, porque quiero que aprendas a confiar y a depender de mí. Porque aún sigues abrazando la incredulidad. Cuando dice alguien, yo no lo doy porque desde que lo di, mira al pastor como viste, mira cómo tiene, mira esto. Si tú sigues viendo al hombre, estás dejando que en tu corazón esté creciendo codicia, avaricia y orgullo. Yo sé, hermanos, que por el testimonio
de muchos ministros, de diferentes iglesias, en todo lugar mucha gente dice, no, yo iglesia no y no doy diezmo. ¿Saben qué? Todos vamos a dar cuenta delante del Señor, todos. Dios es justo, nadie se va a escapar. Por más de que un pastor o un ministro, un líder de una iglesia viva una doble moral a costa de la fe del pueblo, eso no quiere decir que Dios va a decir, no, pues como es mi siervo yo lo escogí. No, hermanos, hay mayor demanda de nosotros delante del Señor, y nosotros vamos a dar cuenta del pastor de los pastores, que es Jesucristo. Sí, hay muchos que por amor al dinero y a la avaricia desviaron su corazón, pero el principio bíblico Dios lo sigue demandando para ustedes y para mí. Reconocer a Jehová en todo, sus bondades, sus bendiciones y nuestra confianza en Él. Y por eso Dios nos desafía a darle lo que a Él le pertenece. Concluyo, iglesia, diciendo, nosotros no practicamos el diezmo levítico, pero sí ese diezmo como Abraham y Jacob dieron antes de la ley, como reconocimiento que todo lo que tenían y las bendiciones era del Señor. Segundo, lea conmigo Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A Dios lo honramos con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, pero también lo podemos honrar con nuestros bienes. Por eso, hermanos, podemos y debemos darle al Señor como una manera de honrar, porque eso fue lo que el Señor señaló por medio del profeta Malaquías. El pueblo no estaba honrando a Dios. ¿Y de qué manera Dios les demuestra su falta de honra? Porque le estaban robando a Él. Tercero, nosotros debemos servir a Dios y no al dinero. Recuerden lo que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Colosenses capítulo 3. Toda avaricia es contada como idolatría delante del Señor. No nos afanemos por las cosas materiales, iglesia. Aprendamos a depender de Dios, a valorar la ayuda, la mano de Dios, el favor de Dios. Teniendo sustento y abrigo, vivamos contentos y agradecidos con el Señor. Y si Dios nos bendice, esforcémonos a ayudar y a bendecir a otras personas. Pero sobre todo en las cosas que el amor del dinero y a los bienes materiales nos limiten o nos obstaculicen para no honrar a Dios. Honrémoslo, porque Dios honra a los que le honran, porque Dios bendice a los que le creen. Y no con esto quiero decir que esto va a ser como un seguro de vida. Doy mi diezmo y ahora Dios te exijo, dame trabajo, Dios te exijo, dame salud, Dios te exijo, prospérame en todo lo que haga. No. Usted está obedeciendo y le está creyendo a Dios. Y hay gente, porque se los digo como testimonio personal, damos nuestro diezmo al Señor y a veces pasamos por enfermedad, pasamos por crisis económicas, pasamos por dificultades. Eso no quiere decir que el sobrecito no surgió efecto, o no quiere decir que no llegamos a la cuota. No, aquí no somos los zetas. Dios bendice aún en los problemas, en la enfermedad, en la persecución, en el hambre, en el peligro y en la espada. La muestra del favor, la muestra de la gracia y de la bendición de Dios es como Pablo lo escribió en la carta a los Filipenses capítulo 4. He aprendido a vivir y a tener escasez como también abundancia. Sé enfrentar cualquiera que sean mis circunstancias, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es porque das el diezmo que vas a enfrentar bendiciones y nunca vas a tener problemas. Es porque has creído en Cristo, y la fuerza y el poder y la presencia de Cristo nos ayuda y nos fortalece para enfrentar cualquier circunstancia. Diezmamos porque le creemos a Dios. Diezmamos porque queremos ser obedientes al Señor y honrar al Señor. Y aun cuando vengan los peores momentos en nuestra vida, seguiremos honrando al Señor con todo el corazón.
Y por último, en el Nuevo Testamento se nos enseña a siempre a dar con generosidad. No se limite solamente a la 10ª parte, ese es del Señor. Pero en lo que respecta a servir a Dios, a impulsar el avance del evangelio, apoyar las misiones, ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas y a los necesitados, que nuestro corazón siempre demuestre generosidad. No nos cansemos de dar y de ayudar, porque esa es una forma que Dios está desafiando nuestra fe. Yo le invito, iglesia, a que reflexionen esta tarde en la palabra del Señor. Le invito a que le crea a Dios. Le invito a que ande en el temor del Señor y que usted pueda experimentar cómo Dios es Dios sobre todas las cosas y su mano siempre estará con nosotros. Teniendo o no teniendo, su mano está con nosotros. Pero Dios demanda que nuestra fe realmente sea probada delante de Él. Nadie diga tengo fe si su fe no es probada. Necesitamos ser probados. Y para eso creo que está el desafío del dar. Por eso Dios le dijo a su pueblo: si realmente me creen, tendrán que darme lo que le pertenece. Iglesia, no tengamos miedo. No se va a quedar pobre, no nos vamos a quedar pobre, no nos vamos a quedar sin nada, no vamos a saber, no, usted créale a Dios, créale al Señor y verá el favor, la provisión y la ayuda de Dios siempre. Póngase en pie en esta tarde. Ojalá el caminar con Dios fuera más fácil, pero es difícil porque batallamos en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero dijera la palabra del Señor que contamos con la presencia de la palabra y de su Espíritu para avanzar hacia el final. Tenemos que avanzar, Él nos va a ayudar. Creámosle a Dios. Yo le invito, iglesia, que pueda pasar este altar y orar a Dios y decirle al Señor: tal vez yo he actuado de una actitud incorrecta. Aún sigo batallando con mi orgullo, con mi vanidad, con la avaricia, la codicia o la incredulidad. Y el darte a ti lo que te pertenece, Señor, es la mejor forma de morir al mundo, de morir y no alimentar mis pasiones y mis deseos, y vivir para tu espíritu y sujetarme a tu espíritu y a tu palabra. Venga a este altar, hermanos. Venga y ore al Señor y dígale al Señor: ayúdame. Quiero honrarte siempre, Señor. No solo con mis palabras, no solo con mis actitudes, no solo con mis acciones. Todo lo que soy pueda darlo a ti, Señor. Todo lo que tengo necesito reconocer lo que proviene de ti, Señor.